¿Ah? Aprendí mientras hacía este estudio de que lo hay, ¿ya? Y que algunos desiertos durante el día pueden tener hasta 57 grados de temperatura. Aquí en San Felipe ya con 38, 39 estamos así, ¿ya? Y durante la noche pueden bajar menos 10 grados. Así que un desierto puede provocar que un ser humano muera si no va con todas las condiciones o con lo que requiere para sobrevivir. No voy a hacer la introducción porque ya lo puse en un video, pero sabe, todo lo que pasa en lo natural sucede también en lo espiritual y sucede en la vida de un cristiano, ¿ya? No estamos exentos a vivir temporadas desérticas. Y recién vimos que lo desierto o lo árido no es producido por la arena o por el calor extremo, sino que porque hay escasez de humedad o falta de agua. Aunque hay lugares como el desierto de Sahara que tiene cada cierto kilometraje un oasis o varios oasis donde puede llegar cierto la gente que anda en camello y está acostumbrada a la zona a surtirse de ese líquido. Pero no en todos los desiertos es así. Por ejemplo, el desierto de Sonora, el límite entre México y Estados Unidos, se le llama el desierto del Valle de la Muerte, porque muchos inmigrantes que tratan de pasar a Estados Unidos han quedado en el camino y es un cementerio de cadáveres que nadie reclama, porque salen no provistos de lo necesario para pasar. Fuera que lo detienen en la frontera, ¿cierto? Y a muchos de ellos le llaman los de espalda mojadas. Pero podemos ver que hay desiertos que provocan la muerte. Que no sea así en nuestra vida espiritual, ¿ya? Si vamos a hablar de desiertos, ¿sabían ustedes que desde el principio de la creación hubo desierto? De hecho, sin haber tierra, ya había desierto. Génesis 1:2 dice que antes de todas las creaciones hechas por Dios, no habla que la tierra estaba desordenada y vacía. O también, según algunas traducciones, había caos y desolación. La palabra usada aquí es tohu babohu. Tohu, que es to, balate, la o, h y la u, significa vacuidad, confusión, desolación o aquello que carece de forma. Y en un principio dice que estaba todo desordenado, ¿cierto? Todo oscuro, vacío. Ni el sonido se escuchaba. Babohu, que es ambas con B, yo digo B corta porque soy de la antigüedad, pero ahora le dicen V, ¿ya? B-A-B-O-H-U. Significa vacío, desierto o sin contenido. La letra Vav inicialmente simplemente actúa como Y. Entonces, podemos ver que aquí ya la palabra desierto en relación a no haber nada y todo, cierto, desolado, ya se aplicaba desde el principio de nuestra tierra. Porque la tierra estaba, pero ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, desértica, ¿ya? Entonces la palabra no solamente desierto la usó acá, cierto, Moisés cuando recibió la inspiración por el Espíritu Santo de escribir desde la creación en adelante, sino que después otros autores también hablaban con este mismo término del tohu babohu en relación a lo que era desierto. Por ejemplo, Deuteronomio 32:10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Y aquí está hablando del pueblo de Israel.
cuando fue sacado de Egipto. Yo busqué la palabra yermo, y yermo significa arbustos pequeños que estaban en los desiertos, que se aclimataron con la poca humedad, si es que había, ¿ya?, de lo que era el lugar. Entonces, Jeremías 4, 23, 26 también dice lo siguiente: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, desierto. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Este era el resultado cuando algo estaba fértil, pero luego se vio desolado y vacío o desértico por los juicios del Señor. Bueno, y podemos ver varias situaciones de Israel cuando por su desobediencia, de ser un lugar fértil, llegaron a ser tierra desolada. ¿Se acuerdan cuando fueron llevados y deportados hacia Babilonia? Cuando Daniel ahí empieza a escribir. Bueno, Jeremías en este tiempo, igual este profeta, hablaba con respecto a los juicios de Dios sobre su pueblo desobediente. Así que podemos ver aquí también que hay un desierto que provocó muerte. Pero ¿saben? El Señor es especialista en volver todo desierto en un valle fértil, en un jardín hermoso. Por ejemplo, Génesis 2:5 dice que aún no se cultivaba ninguna planta, ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había ningún ser humano que trabajara la tierra. Esto fue cuando aún, ¿cierto?, no había sido hecho Adán y Eva. Luego en el verso 8 y 9 dice: luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles hermosos, de frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en medio del jardín, y allí también estaba el árbol del conocimiento y del mal, el cual Adán y Eva, ¿cierto?, tomaron, desobedeciendo, ¿cierto?, y provocó su expulsión de este hermoso jardín. Pero antes, ¿qué es lo que había? Desierto. Pero el Señor proveyó de ese desierto surgiera un jardín. Bueno, esto nos habla, hermano, de que a veces podemos estar pasando por situaciones en que hasta orar se nos complica, o sentimos que el cielo es de bronce, que no pasa más allá del techo la oración y que no vemos la respuesta. Pero ¿sabe? El Señor quiere decirte hoy día que ese desierto que estás pasando va a tener un fruto, va a ser fértil, porque va a provocar en ti que haya realmente un lugar de deleite, como lo era el Edén. Edén significa delicias, significa deleite, significa puertas abiertas. Por lo tanto, el Señor va a abrir puertas, aunque ahora esté encerrada, hermano. Confía en el Señor. Dice Génesis 2, 15 y 16. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lamentablemente, no cuidaron este jardín. Bueno, hay un cántico que hablamos, ¿cierto? Mi pecado me sacó del jardín, o mi orgullo me sacó del jardín, pero Él me quiere volver a su deleite. Y Adán y Eva no conocían el desierto hasta cuando pecaron, fueron echados fuera de este hermoso deleite, de estas puertas abiertas que lo acercaban a Dios, porque acuérdense que se lo he predicado un montón de veces, pero la palabra de Dios le dice de que Él venía todas las tardes a hablar con Adán y Eva face to face, cara a cara. ¡Qué privilegio! Pero lo perdieron por la desobediencia.
Pero ¿sabe? Quiero hablar de otro caso también que nos habla de desierto. No sé cuántos conocen a Agar. ¿Se acuerdan quién era Agar? ¿Quién era? La sierva de Sarai, porque en ese momento no se le había cambiado todavía el nombre ni a Sara ni a Abraham. Abraham era Abraham y Sarai, Sara era Sarai todavía, ¿ya? No habían sido cambiados su carácter, su nombre, su destino. Y Agar, mire, bueno, era costumbre de esos tiempos, pero Agar tuvo que hacer de concubina para Abraham, porque Sara no podía tener hijos. Sarai pasaba por un desierto. ¿Cuál era su desierto? Ser seca, estéril, sin fruto. No le podía dar hijos, fuera que ya tenía como 90 y tantos años. Un poquito menos, como 80 y tantos años. Porque le dijo a su esposo, Dios no me ha mirado, Dios no me ha permitido tener hijos, pero como tú quieres y yo quiero, te daré a mi sierva Agar para que te relaciones con ella y pueda ella darnos un hijo a nosotros. A Abraham, nadie tonto, ¿cierto? Pudo haber dicho, esperemos en Dios. Tú eres mi amada, ¿cómo vas a pasar? ¿Cómo me vas a pasar a esta sierva? No, como hombre se dejó guiar por sus instintos y dice que conoció a Agar, quedó embarazada, pero en ese embarazo, en ese proceso, a Agar se le subió el ego y empezó a menospreciar a su ama y empezó a decirle, bendecida por Dios. Y Sara en su desierto sintió celos, sintió rabia y le dijo al esposo, ¿esta qué se cree? Si el hijo no va a ser solo de ella, es nuestro, échala. Ay, mujer, le dijo, si es tu sierva, tú hazlo. Y Sara empezó a maltratarla. Tanto así fue el hostigamiento hacia Agar, que Agar se fue. Y huyendo hacia el desierto, mira hacia dónde se fue. No clamó a Dios ahí, en el lugar donde estaba siendo oprimida, sino que dice que se fue al desierto. Y ahí lloraba, sin saber dónde ir. Y se le aparece un ángel enviado por el Señor. Y le dice, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? He huido de mi patrona porque me ha tratado mal. Mujer, no llores más. Vuélvete a donde tu ama, sométete a su autoridad, porque el hijo que vas a tener va a ser un hombre de muchas naciones, va a ser grande, y le pondrás por nombre Ismael. Por lo tanto, regresa. Yo cuidaré de tu hijo y de ti. Imagínese, hermano. En el desierto Dios le habló. Tanto así que Agar dijo, el Dios que me ve. Ella pensaba que Dios no la estaba viendo por ser sierva, sometida a su ama, pero Dios la miró, vio su tristeza, vio lo que sentía en su corazón, vio la opresión que estaba recibiendo. Alguno dirá, hoy Sara no era tan buena entonces. Acuérdense que su nombre no había sido cambiado, ni había tenido un encuentro tan cercano con Dios. Sabía de Dios, pero no tenía un encuentro con Dios. Y a veces, muchas veces, los procesos del desierto nos llevan a encontrar a Dios. Así que nunca te quejes por el desierto que estás pasando, porque ahí Dios te ve, Dios te escucha, Dios te va a hablar. Amén. Amén. Déjeme volver al texto, si no me inspiro demasiado. Después salimos a las 3 de la tarde y en mi casa me dicen, mamá, tú te alargas mucho. Esto es en Génesis 16:13 para los que están anotando, ¿ya? Luego, cuando tuvo a su bebé Ismael,
este creció y empezó a maltratar. Después, bueno, Sara después quedó embarazada, Dios cumplió la promesa a Abraham. Cuando Abraham tuvo a Ismael, él tenía cerca de 83 años más o menos. Cuando tuvo ya, a Isaac ya tenía cerca de los 100 años. Así que ¿cuántos habían pasado? De 83, como 18 años, aprox. Entonces Ismael ya tenía como 18, 17, 18, pongámosle 20. Y el pequeño tenía 1, 2 años, el pequeño Isaac. Pero el hijo de promesa era Ismael o era Isaac. Era Isaac. Y Sara empezó a ver de que el mayor abusaba del menor. Algunos entendidos dicen que no tenía buenas actitudes hacia su pequeño hermano. Inclusive hasta sexualmente no era muy puro. Por lo tanto, Sara vio esto, quiso proteger a Isaac y le dijo, quiero que eches a Agar y a Ismael de esta tienda. Yo quiero que mi hijo herede y no Ismael. Y Abraham dijo, yo no quiero, si es mi hijo también. Pero Dios le habló. ¿Quién le habló a Abraham? Dios. Y le dijo, haz caso a Sara, porque sobre Isaac será la herencia que te prometí. Pero yo también cuidaré de Agar y de Ismael. No te preocupes. Él también será padre de mucha nación, gran multitud. Y se fue, se levantó muy tempranito Abraham, le preparó agua, comida y la echó. ¿Ya? Génesis 21, 15 al 20 dice, cuando se le acabó el agua del recipiente de cuero, Agar bajó al niño y lo puso debajo de un arbusto. Se fue y se sentó a cierta distancia, aproximadamente la distancia de un tiro de flecha, depende del arquero, ¿no? Porque ella pedía, no me dejes ver la muerte de mi hijo. Se sentó a esa distancia y comenzó a llorar. Pero Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios bajó desde el cielo y él le dijo, Agar, ¿qué te pasa? No te asustes. Dios ha escuchado el llanto del niño. Ponte de pie, levanta al niño, reconfórtalo, de él haré una gran nación. Después Dios permitió que ella viera una fuente de agua, así que ella fue, llenó su recipiente de cuero con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño a medida que él crecía. Ismael vivió en el desierto y se convirtió en lanzador de flechas. Vivió en el desierto del Parán. Su mamá le consiguió una mujer egipcia. Increíblemente también Ismael tuvo 12 hijos. También se formaron 12 tribus como la de Isaac. ¿Ya? Dios no desampara al afligido. Y no importa de dónde venga el afligido, inclusive hasta en un mundano, si su corazón se vuelve a Dios, Dios lo escucha. Dios lo escucha y lo levanta y se revela a él. Entonces, hermano, esto nos habla de que Dios no te va a dejar. Si estuvo con Agar, también estará contigo en este desierto que estás pasando. Él cuida de ti. Y como hizo una nación grande de Ismael, de Isaac, también lo hará contigo. Amén. Amén. Vamos al otro tema. No, al otro tema no, sino al otro. ¿Alguno está sin esperanza, afligido en este día? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos reconforta. Y anima al que ya va por buen camino, también lo anima. Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. En otra palabra, mis pensamientos son para bien. ¿Ya? Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar,
no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Cuando la esperanza se acaba, el Señor vuelve a renovar una nueva esperanza. Por lo tanto, si estás viviendo por un desierto, ¿cierto? El Señor, igual que Agar, dice que en esa situación que estás viviendo, Dios tiene un futuro y una esperanza nueva para ti. Y sus pensamientos son siempre de bien, no de mal. En el desierto Dios da provisión. No le tengamos miedo a las pruebas, hermano, ni a los desiertos que vivamos, porque en él Dios envía provisión. Lo podemos ver con el pueblo hebreo, ¿cierto? El pueblo que él sacó de Egipto, perdón. Y cómo el Señor, a pesar de su cabeza tan dura, tan tercos, tan desobedientes, el Señor envió alimento para ellos. Éxodo 16, 4:13 dice, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. ¿A cuánto le ha llovido comida del cielo en este tiempo? Amén. Cuando menos lo esperaste, comiste más rico. En pleno desierto comiste más rico. Mientras menos dinero, en las últimas antes del pago, Dios provee, sustenta y da. Amén. Dice, cada día el pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esta manera le entrega, ya, ay, aquí se me cortó, disculpe. De manera, los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. Imagínense, Dios provee, pero también da orden de cómo hacerlo. ¿Ya? En el sexto día, cuando preparen su comida, se darán cuenta de que tienen la cantidad suficiente para 2 días. Resulta que algunos desobedientes, estoy hablando de que Dios envió codornices durante la tarde y durante la mañana el rocío bajaba y cuando se secaba quedaban hojuelas que le llamaron maná. Y Dios le había dicho, cuando recojan el maná, recojan la porción de acuerdo a la cantidad de su familia. Y se la llevan. Alrededor de 2 kilitos. Era 2 kilos de pan. 2 kilos de maná. Si eran chilenos, más pan. Pero llevaron su maná a cada uno. Pero habían unos desobedientes que llevaban más. Nunca faltan los que dicen, no, yo soy visionario, tengo que guardar para el futuro. Porque uno nunca sabe. Pero el Señor dice, vive día a día. Que cada día tiene su propio afán. De repente planificamos nuestro futuro, lo que van a hacer nuestros hijos, yo lo llevo acá, allá, y resulta todo al revés. A veces nos oponemos a algunos pensamientos de nuestros hijos y decimos, no, no te conviene. Y resulta todo al revés, que sí le convinió, ¿cierto? Pero en esto el Señor dio una orden. Les doy provisión, pero sigan mis órdenes. Y los que guardaron de más, dice que al día siguiente se les agusanó. Y salían en evidencia en su desobediencia porque olía mal esa porción de maná. Imagínense, yo creo que debió haber olido a perro muerto, no sé. Y es desagradable. Y eran evidenciados. Entonces Moisés se enojó. Y Dios también. Dijo, aquí probaré sus corazones. La provisión que yo les doy no es solo para ustedes. También tenemos que administrarla. Tenemos que ser sabios en administrar nuestros dineros. El milagro que el Señor te dio, debes saber administrarlo. Si el Señor te sanó, tienes que cuidarte. ¿Cierto? Para que no venga otra peor. Si el Señor te perdonó de un pecado heavy, como dicen los jóvenes, mantén la santidad para que no venga algo peor. El Señor nos provee, pero también pide que cuidemos, seamos obedientes. Y cuando llegó el sexto día, los que eran cabeza dura aprendieron a guardar la porción, pero tampoco le hicieron caso al Señor porque dijo, en el sexto día, es decir, día viernes,
Acuérdense que ellos tenían el día de reposo día sábado. El día viernes van a recoger doble porción. Y no le dijo el Señor por qué. Doble porción. Tienen permiso para tener doble porción. Ya los obedientes recogieron la doble porción. Y los desobedientes, ay, Paquita, tengo flojera. Los 2 kilitos nomás y listo. Y al día siguiente, cuando salieron a buscar, no había maná. Pero ¿cómo, Señor, si se agusanaba de un día para otro? ¿Cómo? Nos rompes el esquema. Y resulta que Dios probó los corazones. Los que no fueron obedientes se quedaron sin comer ese día sábado. Comieron codornices nomás, pero no comieron el maná. Y a veces a algunos les gusta comer más la carne. Les gusta vivir más en lo carnal. Les gusta más vivir en lo de ahora, lo que se me presenta. Y el Señor dice que Él es dueño de todos mis días. Y en todos los días yo debo hacer su voluntad, obedecer. El desierto es para morir y que si vas a morir, sea a las obras de las carnes, a los enojos, a la envidia, a los celos, a la vida desordenada, a un pie en el mundo y un pie en el Señor. Hay lugares que ya no podemos ir, hermano. ¿Ah? No le digo que no puede ir al cine. Vaya al cine, hermano, disfrute. Pero depende de la película que va a ver, ¿cierto? No, en mi casa no puedo ver películas. No, se puede. Una sana, una que no sea de doble sentido, una que no sea de terror, hermano, porque no abra puertas a entes, pues. ¿Ah? Pero sí, hay muchas películas sanas, hay muchas películas cristianas también que dejan muchos valores y que alientan tu fe. Escoge lo bueno, lo que vas a leer, lo que vas a escuchar. ¿Con quién te estás juntando? ¿Te está ayudando esa amistad o te está alejando esa amistad del Señor? Entonces, hermano, el Señor nos provee, pero yo debo ser obediente, porque si no cuido de eso me voy a quedar con hambre, como le pasó a los desobedientes de este lugar. El Señor también suministró agua a su pueblo. Está en Éxodo 15, 22 y Éxodo 27, 22 al 27 y 17 del 1 al 7. Mire, a veces estamos como igual que los israelitas nosotros. Somos conocedores de la gloria de Dios, conocemos las promesas de Dios, pero no obedecemos. Y cuando no obedecemos, criticamos a otro. O le echamos la culpa al pastor, o le echamos la culpa a algunos hermanos. No, ese hermano me trató mal, o se puso a darme consejos que yo no creo que sean así. Y murmuramos, porque acá pasó este siguiente pecado. Salmo 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Mire, a veces perdemos el tiempo discutiendo o planificando o volviendo a planificar lo que se desarmó. Ah, no, vamos a hacerlo así acá. No, es que tú no lo estás haciendo así. Y el matrimonio se pone a discutir, los hermanos se ponen a discutir, el jefe se pone a discutir con el empleado y el empleado con el jefe, en vez de llevar la situación ¿a quién? Al Señor. Oremos por esto. Oremos por esto. Pueden que hayan amenazas de despido, amenazas de enfermedad, ¿cierto? Amenazas de cualquier índole, cualquier desierto. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Lo estoy entregando al Padre o me estoy llevando la carga yo? Venid a mí los que estás trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque la carga del Señor es liviana. Pero a nosotros nos gusta llevar la carga, porque yo soy generación X y no le pido ayuda a nadie. ¿Sabían ustedes esa generación X? Los nacidos en 1964 hasta 1978, 80, son una generación que creció
sin pedirle ayuda a nadie porque empezaron los padres a trabajar y los dos salían. En Estados Unidos era muy común que los niñitos anduvieran con su llavecita acá, de 8 años para arriba, porque los dos trabajaban. Aprendieron a ser independientes, autónomos y no le pedían la ayuda a nadie. Pero el Señor, ¿qué te dice? Tú eres su generación, tú eres su hijo, tú eres su hija. Tú tienes que aprender a pedir ayuda. Yo soy parte de esa generación y es verdad, aunque mis papás estaban en casa, mi padre trabajaba, tuvo la dicha mi mamá de ser una mamá que estuvo allí, pero muchas veces a pesar de que estamos presentes como padres, no estamos dando todo a nuestros hijos, ¿ah? Porque igual vivimos como afanada de muchas otras cosas. Pero el Señor sí te recoge y te hace su hijo, te hace su hija. Y quiere que tú aprendas a pedir ayuda. A Él en primer lugar. Y en segundo lugar, a otro. A un hermano maduro en la fe. No se va a poner a hablar con el chismoso, pues hermana. Usted ya conoce, identifica los que son chismosos y son chismosas, que no saben guardar un secreto. Pida ayuda. Está su pastor, estoy yo. Hay hermanos maduros a los cuales usted puede, necesito ayuda. Necesito que puedan orar por mí. Necesito que el Señor me hable. Y uno le puede decir a usted, te ayudaré a orar para que eso tenga respuesta. Mire, Abraham no se dejó guiar por lo que le decía Sara, sino que obedeció a Dios. Y Agar también obedeció a Dios. Jesús también vivió y experimentó el desierto. Después de que fue bautizado, Él fue probado en el desierto. Y dice que 40 días y 40 noches Él ayunó. Y después de los 40 días tuvo hambre. Tuvo hambre. Y en ese momento del hambre es cuando se le aparece su archienemigo, ¿cierto? Y nuestro enemigo también, diciéndole a Él, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando ahí se presentó esa tentación, Jesús dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Mire, el diablo también usa la palabra. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, oh, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. En el desierto somos probados, pero que podamos tener la entereza como Jesús de sujetarse a la palabra de Dios y decir, escrito está, confiaré en sus promesas. Aunque todo te diga lo contrario. Amén. Las tentaciones que vio Jesús fueron 3 tipos. Primero, necesidad física. ¿Qué sintió él? Hambre. ¿Cierto? Una necesidad que debe ser satisfecha, si no nos morimos. Y en el caso de él, en vez de, ¿cierto?, tras sentir hambre, dice que el diablo le pide que se convirtiera las piedras en pan. Pero él le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Priorizó la palabra de Dios. En segundo, la segunda tentación, la soberbia y el poder. Sabía él que era hijo de Dios, que venía con toda autoridad, que venía con poder. Y él le dice, si te daré todos los reinos del mundo, a cambio, si me adorares.
Y él lo rechaza esa oferta diciendo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y la otra prueba fue la prueba a Dios. En la parte más alta del templo, ¿dónde lo pusieron? En el pináculo del templo de Jerusalén. Y lo retó a tirarse. Pero Jesús contesta, no tentará al Señor tu Dios. Mire, hermano, Jesús fue capaz de no ceder a las tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque sabía obedecer a su palabra. Si tú lees su palabra, la atesoras, pero no la atesoras así tanto como para no practicarla, hermano. Tiene que practicarla, tiene que desempolvar la Biblia, ¿ya? Y eso le ayudó a no ceder. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. El Señor sabe dónde tú eres débil. Él sabe. Y tu esposa también lo sabe. Y tu esposo también lo sabe. Y los más cercanos a ti también lo saben. Pero dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Fue tentado, pero no cayó en la tentación. Lo importante en esto es obedecer. Y si estás pasando el desierto, es que el desierto no te mate, sino que pueda ser para vida. Amén. Y el desierto es un medio para ser procesado y llevado a otro nivel, hermano. En primer lugar, es un lugar de transformación. Es el espacio perfecto donde Dios atrae a su pueblo para moldear su carácter. En el desierto, en esos 40 años que tuvieron que vivir por desobediente, el Señor procesó el carácter de la nueva generación. Para poder tomar una tierra prometida es necesario formar un nuevo carácter. Así que no venga delante de decirle, si yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Cuando me enamoro, todo, hay una canción esa. Pero soy así, para Dios no le vale. Porque tienes que tener el carácter de Cristo en tu vida. El que no se deja moldear, lamentablemente, en el desierto morirá. Pero el que obedece, el que se deja moldear y espera esa transformación, va a poder hacerle frente a todas las distracciones del mundo y aprenderás a confiar en el Señor. Habrá transformación de tu fe. También es un tiempo de madurez este proceso de pruebas. ¿Ya? Así como Jesús fue llevado al desierto para ser probado por Satanás, los períodos de crisis como el dolor, la soledad, la escasez, la decepción, la frustración frente a algo, sirven para revelar lo que hay en el corazón humano. Te revela. ¿Qué mejor lugar de mostrar quién eres para luego entregar eso al Señor? En un partido de fútbol, ahí se ve realmente los cristianos. Porque en el partido de fútbol se ve si eres capaz de tolerar al otro, qué hace frente a un garabato, frente a una falta injusta. Es un juego. Pero ahí se evidencia toda la carnalidad de una persona. Y en el caso de las mujeres, yo creo que frente, ¿cierto?, a lo que nos dicen. Frente a lo que entra en nuestro oído. ¡Ay, no sabéis qué! A tu esposo lo vieron en tal lugar con una mujer rubia. Oh. Pero a la vez es un chisme. Puede ser alguien que quiera destruir tu matrimonio y viene con un pensamiento así. Mientras tú no verifiques y mientras el Señor no te lo diga, porque el Señor muestra a la mujer de Dios, Dios le muestra cuando su esposo le es infiel. Y ay de él, porque el Señor se encarga. Y viceversa igual. El apercibido dice, ve venir el peligro y se agacha para que este pase. Pero el necio, el que no quiere obedecer, le llega de cachetada el peligro. Por lo tanto, hermanos, seamos apercibidos, sobre todo en estos tiempos que vivimos.
Aprendamos a sujetarnos al Señor. Aprendamos que la tentación que venga lo podamos soportar como Jesús lo soportó sin pecado. También el desierto es un lugar donde Dios nos habla. Mire, el hecho de estar desprovisto de nuestras comodidades, desprovisto de lo cotidiano, desprovisto de lo que necesitamos, es cuando nuestro corazón y nuestra alma se vuelve más receptiva a escuchar la voz de Dios. Y empiezas a buscar de Dios, y empiezas a orar, y empiezas a entregarle todo a Él. Le pides perdón y le dices, Señor, en este desierto no quiero estar solo, no quiero estar sola. Pido y ruego que envíes tus ángeles a fortalecerme y tu palabra me sustente como pan y la llenura de tu Espíritu Santo como lluvia para que haga florecer este desierto que estoy viviendo. Y vas a experimentar allí su respaldo. A veces Dios nos saca de esa comodidad, nos saca de esa certeza, yo estoy bien, y nos lleva a desierto. Cuando yo viví la situación de mi enfermedad, el Señor me llevó a un desierto, un proceso que a cualquiera le puede suceder, pero que mi vida está escondida en Dios. Yo aprendí de esto, de que mi vida está escondida en Dios y que no debo temer al futuro, porque el futuro el Señor ya lo tiene listo para mí, si soy obediente. Si soy desobediente y me desespero, si murmuro, si critico, si no espero en el momento que Dios va a cumplir, entonces ese desierto se vuelve desierto de muerte para mi vida. Santiago 1, 2, 8 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Dichoso es feliz, bienaventurado, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Dejemos de ser nubes llevadas de por aquí hacia el otro lado, sino que pidamos con fe. Si vas a pedir ayuda, confía en que Él lo va a hacer y que Él está para tomar tu mano. Salmo 84, 5, 6 dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de corazón camina por tus sendas. Cuando pase por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Amén. Isaías 35, 1, se alegrará en el desierto y la soledad. El desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Hay sustento en el desierto, hermano. No te sientas que estás solo, que estás sola. El Señor, a los que en Él confían, los toma de su mano y camina contigo. Y cuando te cansas, te levanta en sus brazos y te lleva. Te apapacha, te apega a su pecho para que sientas el latir de su corazón y te hace ver de que Él está presente. Amén. Le invito a ponerse de pie. Y dé gracias a Dios cuando estés siendo probado, porque el Señor no quiere tu mal, no te quiere destruir, no quiere destruir matrimonio, no quiere destruir tu vida, no quiere destruir tu familia. Dios quiere llevarte de un proceso a otro nivel. Amén. Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha. Y a veces necesitamos ser procesados, probados. ¿Acaso no te ponen pruebas en el trabajo? ¿No te piden, este año tenemos que hacer tal logro, ¿cierto? Exportar tanto,
ser más que el año pasado. Los vamos a mandar a capacitar, le dicen, ¿cierto? Ah, pero es que no tengo tiempo para ser capacitado. Es que va a tener que ir para poder ser mejor como obrero, como servidor de esta empresa. Y uno tiene, será, ¿cierto? Y después empieza a ver que Dios respalda aquello. Amén. Si alguno está sin trabajo, no se queje más. Dele gracias al Señor por estas vacaciones. Porque lo que viene va a ser arduo, va a ser de mucha bendición para tu vida y va a haber fruto de aquello. Amén. Si alguno está enfermo, pídale al Señor ser sanado. Dice, llame a los ancianos y la oración del fe sanará. Y también perdonará al que ha pecado. Amén. Si alguno está en esta situación de desierto, le voy a invitar que pueda pasar aquí adelante para ministrar aquello. Si ha habido soledad, si ha habido llanto, si ha habido desesperanza, si ha habido dudas, el Señor viene a decirte hoy día, yo camino contigo en el desierto. El Dios que te ve, el Dios que te escucha. Amén. Mientras oramos como iglesia, si alguno necesita oración, puede pasar.